Pues soy Pablo Padilla, tengo 27 años, actualmente soy diputado por Podemos en la Asamblea de Madrid, de formación soy sociólogo y antes de entrar en la institución pues formaba parte de Juventud Sin Futuro, de la Oficina Precaria, del Patio Maravillas, y antes de tener esta relación laboral extraña, pues como muchos jóvenes de nuestro país he encadenado diferentes contratos precarios. Muy bien. La primera pregunta es otra vez la misma con la que abrimos la otra entrevista, ¿no? Esto del 15M, ¿qué es lo que es? Ahora a lo mejor con esta perspectiva, no sé, lo vemos de otra forma. ¿Qué es el 15M? Pues yo creo que ha sido el acontecimiento político más importante en nuestro país desde la transición, que abrió muchos frentes políticos, que cambió el imaginario y cómo afrontaba la gente o cómo se enfrentaba la gente a la política, y que creo que después de ese día nada, ni la vida de quienes hemos participado ni de quienes no han participado ha sido lo mismo y ha cambiado muchas cosas. Uh-huh. Y en estos 5 años, desde el 15M, ¿qué momento te ha parecido el más importante en el entorno del 15M? ¿O qué es lo que ha hecho bien? ¿O cuál ha sido el mayor logro del 15M? Mirándolo ahora con perspectiva, yo creo que me resulta complicado aterrizarlo en un momento concreto, pero yo creo que, un poco con la idea de que ha cambiado la vida política de nuestro país, yo creo que desde el 15M lo que mejor le ha pasado a este país, y no a una persona u otra concreta, es que ya la política no es un juego de dos, ni el PP ni el PSOE, pero tampoco es la política tampoco es una cosa de una minoría que maneja, hace y deshace a su antojo, sino que nos hemos elegido como sujeto político la sociedad española, con las diferentes herramientas que nos hemos encontrado en este camino. Yo diría que eso ha sido lo mejor, que somos sociedad civil de verdad. Y por el contrario, ¿qué te parece a ti que hizo mal el 15M? ¿O cuál ha sido el error que hemos cometido? No lo sé. Pues por un lado las prisas. Yo creo que al principio se le exigía al 15M que respondiera a todos los anhelos y a todas las peticiones que tenía esa sociedad que estaba despertando, y por otro lado quizá no siempre ha sabido enfocar bien hacia dónde estaban los elementos donde había que presionar para que hubiera cambios estructurales. Quizá a veces se ha pecado de fijarse en lo superficial y no de atender a las cosas más importantes. ¿Y algo concreto sabrías decirme? ¿Algo que se nos ha pasado? ¿Algo donde no hemos puesto el esfuerzo? Pues yo creo que... algo mal... yo creo que en un momento dado, esto que conocíamos como 15M, dejó de hablarle a quienes no estaban y solo se hablaba a quienes ya estaban en las plazas. Uh-huh. Perfecto. A los 5 años después del 15M, y quizás pasando un poco más de la política, ¿no? Yendo más a lo general, ¿tú crees que el 15M ha cambiado algo en nuestra sociedad? ¿Tú lo ves presente? Yo sí, yo me acuerdo que desde el mismo 16 de mayo de 2011 había quien intentaba dar por muerto al 15M, luego había quienes les molestaba mucho porque no sabían etiquetarlo o no encajaba dentro de las categorías clásicas de la política, y yo creo que toda la vida política, social, económica está impregnada de 15M. Ahora mismo todo el mundo intenta decirse heredero o representante, cosa que me parece bastante atrevido, del 15M. Y eso lo podemos ver quienes ya hacían política tradicional, que se remangan, se quitan la corbata y llevan deportivas, y en quienes no hacíamos política institucional, los movimientos sociales también se vieron atravesados por el 15M, que muchas veces solo se piensa en los partidos políticos atravesados por el 15M, pero yo creo que la política de las asociaciones de vecinos, los centros sociales, los huertos urbanos, todo eso ya no puede entenderse sin cómo les atravesó el 15 de mayo de 2011. Bien, vamos un poco a lo personal si quieres. En tu vida actual, hemos hablado de la sociedad, pero en tu vida actual, ¿el 15M sigue presente de alguna forma? Y si te ha sucedido a ti, ¿el 15M de alguna forma te ha cambiado también? Pues sí, yo creo que a mí me ha cambiado como en dos partes. Por una, en mi faceta más de activista, que yo estaba en Juventud Sin Futuro y apostábamos por hablar a quienes todavía no nos veían con simpatías pero tenían dudas, y a mí me ha hecho esforzarme en entender por qué el otro o la otra está en una posición que mira con recelo o que no comparte, ¿no? Me ha hecho quizá trabajo de empatía, ¿no? Que no es exactamente sentir lo que siente el otro, sino entender
por qué siente el otro, ¿no? Voy a decir una frase que me dijo una profesora de antropología, que la empatía no es ponerse en los zapatos del otro, sino entender cómo se han hecho esos zapatos. Es imposible que yo viva lo que viven otras personas, pero sí que puedo llegar a entenderlo, eso por una parte. Y obviamente yo a día de hoy soy diputado porque el 15M trastocó el panorama político de nuestro país y luego ha habido herramientas que lo han ido mutando, que lo han ido profundizando en términos institucionales. Y luego a mí el 15M me cambia mucho, pues primero porque aprendo a hablar con los medios de comunicación, que parece una tontería, pero que eso te da otra visión, ¿no?, de cómo hay que hacer entender las cosas, y me permitió conocer a muchísima gente que seguramente nunca hubiera conocido y que aún a día de hoy guardo grandes relaciones a partir de ese momento. Sí, yo siempre explico cuando hablo de cosas que en el 15M que me trajeron nuevas. Una era el admitir el disenso, o sea, el pasar realmente tiempo y argumentar con gente con la que no estás de acuerdo, que generalmente solo hay un pequeño small talk o sueltas los argumentos y te piras. Yo allí aprendí eso. Y otra cosa que también me pasó en la plaza fue el hacer cosas con gente de distinta edad. Estás sentado en un círculo con personas de 60 años, personas de 17, que es otra, bueno, en esos márgenes de edad en los que no estamos, ¿no? A mí eso realmente me pasó allí. Hemos hablado de la institución y sin duda es notable en tu caso el salto, ¿no?, del activismo en las organizaciones juveniles o de jóvenes, de estudiantes, a ser diputado ahora, ¿no? De hecho, con el crecimiento de la nueva política, muchas personas que participaban o lideraban estos movimientos han acabado en listas y están ahora mismo en cargos públicos, parlamentos, ayuntamientos, este tipo de cosas, ¿no? ¿Tú crees que vivimos vivimos una despoblación de la sociedad civil, que es una cosa que a mí me preocupa, ¿no? Como mucha gente, insisto, ya no está donde estaba y está en otro sitio, válidos y haciendo cosas, pero ¿quién está en el otro lado, no? ¿Qué te parece a ti esto? Porque además en Madrid es realmente singular, o sea, mucha gente que conocemos tú y yo, y que eran gente de centros sociales, de, no sé, Nacho Murgui, por ejemplo, o sea, todo este tipo de gente que estaba en sitio ya no está. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Qué te parece? Yo creo que ahí, primero, siempre que se habla de, digamos, nivel de movilización y surgimiento de las herramientas institucionales, creo que es importante la secuencia temporal. Yo creo que hay mucha gente que yo no lo comparto, pero que hace una hipótesis que es, con el surgimiento de las herramientas institucionales, la movilización decae. Yo, por mi experiencia, no se da exactamente, supongo que son dos elementos que se retroalimentan, pero yo veo más un agotamiento de cierto ciclo de movilización y luego el surgimiento de las herramientas institucionales. A mí me parece algo fantástico y sorprendente que gente como yo, como Nacho Murgui, Rita Maestre, Guillermo Zapata, Ada Colau, aunque no es en Madrid, ahora sean representantes públicos, porque no voy a incluirme a mí porque voy a decir una cosa que es como muy bonita, creo, y no me quiero incluir ahí. Es gente que ya representaba muchos sentires, muchos dolores y muchas aspiraciones de gran parte de la sociedad, y que a día de hoy esa representación no solo existe, sino que además está legitimada por procesos políticos, democráticos, en el término más procedimental de la palabra. Yo creo que por eso cuando me preguntan que si el 15M sigue existiendo o si ha tocado algo, yo creo que algo muy grande tuvo que pasar en nuestro país para que pasásemos de mirar la política con resignación y con un abismo brutal entre quienes se sentaban en los parlamentos y quienes votaban o no votaban, pero hacían su vida cotidiana, y que hoy en día haya gente que es gente corriente, que tú y yo a lo mejor les conocemos porque tenemos una trayectoria común, pero que para quien no les conocía, pues es gente que ha trabajado de cosas similares o que le recuerda a su primo o a su vecino, porque me parece que es gente más normal o que tienen trayectorias vitales más parecidas a las de la mayoría de la población. En ese sentido yo creo que es una cosa positiva, sobre todo porque se rompe un poco el libro de instrucciones que decía: ya se sabe de antemano quiénes van a ocupar determinadas posiciones políticas, y eso se rompe, y ya no tienes que haber estado criado en unos entornos en el que se te educaba para ello, incluso a lo mejor podías ir a determinados colegios o relacionarte con determinadas personas y que acabarías antes o después en un puesto político, y ahora no. Dicho esto es, digamos, creo que un elemento imprescindible para los cambios que tenemos que seguir produciendo en nuestro país, pero no es suficiente, y además creo que no está mal, y esto lo relaciono con el tema del vaciamiento de las calles. Creo que que cada herramienta tiene su utilidad. Esto yo ya lo expliqué hace tiempo. Yo creo que a un martillo no le puedes pedir que atornille y a un destornillador que clave.
Entonces, las herramientas, o sea, Podemos, ahora en Común, Barcelona en Común, sirven para una cuestión. Si le pedimos o esperamos que las herramientas institucionales nos solucionen todos los problemas, creo que vamos a caer en algunos de los errores que denunciábamos precisamente ese 15 de mayo de 2011. Dos cosas te diría. Primero, que habla siempre de herramienta, ¿no? Entre otras cosas, referirte a tu partido, o bueno, no sé decir tu partido o el partido por el que estás en las listas, pero la verdad que de la ciudadanía la percepción es muy de partido. O sea, sin duda es la nueva política y es una experiencia distinta, eso es evidente, pero sigue teniendo también, yo creo, o por lo menos cómo se percibe, pues estos problemas o estas taras, por decirlo así, de este sistema de partidos tradicional, ¿no? ¿Tú eso cómo lo vives? ¿Cómo lo vives y cómo vive esa vieja política o esa política institucional, esas asambleas, esas comisiones, esos señores y señoras que llevamos viendo toda la vida ahí? ¿Cómo llevan? ¿Y cómo llevas tú esa relación con ellos, esa irrupción que habéis hecho vosotros? Vale, empiezo por el final. Sí. Los primeros días que nosotros ya fuimos elegidos y entrábamos a la Asamblea de Madrid, veías la cara de estupefacción, un poco, sobre todo, más que como yo lo he explicado antes, que creo que ha sido una cosa fantástica, ellos creo que se preguntaban qué hemos hecho tan mal para que esta gentuza, y digo gentuza porque se veía en sus miradas, hayan conseguido entrar aquí. Pero era muy curioso la diferencia que había entre cómo nos miraban ellos y cómo nos miraban los trabajadores y trabajadoras de la Cámara, que era, coño, esta gente se parece más a mí. E incluso nosotros nos dedicamos a saludar a muchos de los trabajadores que estaban ahí, y algunos nos decían, hacía 15 años que nadie hablaba conmigo si no era para darme una orden. Cosa que te ponía un poco en preaviso de qué es lo que yo no quiero acabar siendo, aunque ahora esté en las instituciones. Yo siempre hablo de Podemos como herramienta y lo hago a propósito. Obviamente se presenta a las elecciones y tiene forma jurídica de partido y en algunos momentos tiene ciertos dejes de partido tradicional, cosa que a mí obviamente no me gusta, que si le hubieras preguntado al Pablo de 2011 o de 2012 si hubiera acabado presentándose a las elecciones, te hubiera dicho que no. Para mí, vital y personalmente, ha sido un tránsito curioso y doloroso en algunas partes, pero no un dolor un dolor que creo que hay que saber traducir, y contradicciones que hay que asumir y algunas que no. Entonces tú te plantas y dices, mira, pues yo esto no lo hago, aunque ahora esté en determinados sitios. Y luego yo creo que las herramientas, que insisto que yo lo llamo herramientas, pues siguen teniendo el peligro de caer en ciertas dinámicas, y esa dinámica no la tiene la propia herramienta, sino la institución. O sea, las instituciones tienen cosas que son sorprendentes, que tú puedes firmar leyes en el BOE o en el BOCAM y entonces ya no se podrá desahuciar o no se pondrá un copago, pero también tienen ciertas dinámicas que son bastante perversas y que tienden a perpetuar el statu quo, sea cual sea. Cuando tú partes de una posición en la que hay una situación de equidad y de justicia social, está bien que las propias instituciones mantengan esa situación. Cuando lo haces como en la actualidad, en las que hay unas asimetrías y unas desigualdades, las instituciones, y lo estamos viendo durante todos estos meses sin gobierno, tienden a perpetuarse. Y entonces yo creo que ahí es donde hay que tener el chip que te dice, oye, no te acomodes, oye, no te olvides de dónde vienes, amplía, ¿no? Yo creo que esto lo hace Manuela Carmena muy bien. Tiene muchas cosas buenas y malas, pero a mí lo que más me gusta es que tiene como mucha imaginación. Normalmente cuando tú llegas a la institución te dan el libro de instrucciones y dice, esto funciona así. Tú puedes entrar y salir, puedes hablar 3 minutos, no hablar. Y muchas veces nos falta, y yo creo que iremos aprendiendo, como cierta imaginación de buscarle las cosquillas, o esto de utilizar la fuerza del enemigo a tu favor, ¿no? Nos está faltando un poco de cintura. Creo que en ocasiones se nos está llenando de hormigón armado la cintura y quienes venimos de algunas organizaciones, pero incluso creo que las herramientas de lo institucional tienen que ser muy ágiles, porque quienes quieren mantener un sistema que yo creo que es injusto y una democracia de baja intensidad, que todavía vivimos en España, aunque le estamos dando al motor para que funcione bien, pues estarán más cómodos en ese sentido. Y yo luego además creo que hay una cosa que yo creo que está bien decírnosla, esto de que ninguna herramienta tiene que cumplir todo, tampoco hay que apegarse a determinadas herramientas.
pues habrá herramientas que son útiles hasta cierto momento y en el momento en el que no sean útiles y hagamos más esfuerzos por mantenerlas que por cambiar la situación, yo creo que ahí estaremos faltando al respeto pues a mucha gente que lleva trabajando desde el 2011, pero sobre todo a mucha gente que lleva trabajando de antes por un país más justo. No es la primera vez que se vio en la política un desembarco de gente de la sociedad civil, ¿no? En los años 80 pasó un poco lo mismo. Y mucha gente de repente no aguantó. Eso que decías tú del hormigón, yo creo que hay mucha gente que de repente se dio cuenta que estaba o atrapado por ese hormigón o por las dinámicas o algo así, de cierta forma se convirtió en un representante al uso, ¿no? ¿Tú tienes miedo que te pueda pasar eso? O sea, yo tengo reservas. O sea, yo más que miedo lo tengo presente. Y entonces por eso también me gusta seguir teniendo mucha relación con gente que ha entendido que aportaba más fuera de las instituciones o que directamente no está de acuerdo con la forma en la que se ha irrumpido en las instituciones, y me gusta mantener un diálogo, que es un diálogo que suele ser complicado, porque se atraviesa no solo lo político, sino muchas veces cuestiones personales. Leí hace unos meses una carta que se publicó en Diagonal, que hacía una crítica, pero desde el entendimiento, ¿no? Desde, mira, yo no estoy de acuerdo contigo, valoro mucho lo que estáis haciendo, pero cuidado con esto y con esto. Yo creo que eso hay que tenerlo presente, que tampoco pasa nada, porque en un momento dado, quienes hemos dado un paso ahora hacia la institución, digamos, bueno, pues esto ya no va con nosotros. O sea, entiendo que todo el mundo lo tiene presente cuando acaba una legislatura, pero que no es dramático si ocurre a mitad de legislatura, porque también hay que cuidarse, y aunque yo creo que todo esto es un proceso colectivo y prima lo colectivo, hay que dar cierto margen de autonomía individual, y si una persona dice, oye, yo ya no puedo aportar más aquí, o quiero seguir aportando, pero digamos como en otro lugar que no están los focos, o que puedo seguir trabajando con el sector del que yo vengo, que me siento más útil, yo creo que eso hay que saber entenderlo. Y sobre todo que el objetivo, o cuando ocurra, que yo creo que nos puede ocurrir y que por eso no, o sea, y que nadie está libre de ello, cuando estemos más preocupados de construirnos un personaje o de ciertas identidades, más que de apelar a un nuevo sujeto. Yo creo que el 15M supo generar un nuevo sujeto en el que había gente muy diversa, cuando fue capaz de generar un 80% de apoyo a unas medidas que si te hubieran dicho que las proponía una organización política, quizá tú ya hubieras dicho de entrada que no, pero como la decía algo aséptico, pues yo creo que estamos en un momento después de eso de convertir esa mayoría social en mayoría política, y hay muchas formas. Yo a día de hoy he apostado por una, que creo que está en consonancia con los procesos municipales que están surgiendo a lo largo de todo el Estado, y hay otra gente que con otra. Yo creo que eso es importante y que también tiene que ser una de las alertas. Cuando estemos muy a gusto, o sea, yo esto también, había una expresión hace poco que estaba de moda, ahora ya menos, lo de zona de confort, esto de salir de la zona de confort. Pues yo creo que en absoluto esto tiene que ser considerado como un sacrificio. Yo no concibo la política como una cosa que te hace doloroso y heroico, pero sí que te tiene que generar cierto cosquilleo en los pies de que no te puedes estar quieto. Cuando uno se sienta muy a gusto y muy acomodado, no está de más que tenga gente a su alrededor que le diga, oye, dale un par de vueltas a cómo estás haciendo las cosas. Muy bien. Y para acabar con la institución, te voy a preguntar de una forma muy candidly, como dicen los americanos, o sea, con sinceridad y muy directamente. Yo a ti te he conocido haciendo actividades en el Patio Maravillas, ¿no? Que es y será un centro social fundamental, Juventud sin Futuro, la oficina precaria, que me pareció un proyecto brillante. Ahora eres diputado de un grupo de la oposición en la Asamblea de Madrid. ¿Qué puedes hacer tú ahí por la sociedad? Es decir, con todo lo que hacías antes que yo comprendía, a ver si nos puedes explicar de una forma sencilla qué es lo que puedes hacer tú por la sociedad en ese sitio, con esa gente, no sé. Claro. Por un lado, puedo utilizar mi figura, la figura del diputado de la Asamblea de Madrid, para apoyar ciertas cuestiones. Las mismas actividades o luchas o flujos en los que yo participaba, ahora lo hago, creo que le puedo dar un soporte como en calidad de diputado. Tengo acceso a más información, al conocimiento de determinados procesos administrativos, y puedo hacer que algunas de las cuestiones que trabajábamos, por ejemplo con el tema de la oficina precaria, el tema de los becarios y becarias, que además ahora está otra vez un poco en el candelero, puedo llevar propuestas
que estando en la oposición es cierto que tienen pocos visos de poderse aprobar, pero sirve para dos cuestiones. Una, que se retraten, porque es que yo creo que nunca se ha hablado de becas en fraude de ley en la Asamblea de Madrid y en pocos meses se va a empezar a hablar y vamos a hacer una propuesta yo creo interesante. Y por otro lado, permite que, bueno, no yo, sino que haya gente como yo que ha estado en un sitio y ahora está en otro, permite que haya cierta visibilidad. Eso parece que es un poco tontería porque ya con los medios de comunicación, las redes sociales pudiéramos pensar, pero no hay que olvidar que seguimos en un país en el que hay mucha parte de la población que interpreta más legítimo o que escucha más, que mira con menos prejuicios cuando una cosa viene desde la institución. ¿Que yo creo que eso hay que cambiarlo? Por supuesto. ¿Que mientras lo cambiamos hay que utilizar esa posición de privilegio, entre comillas, en la que yo me encuentro para poder visibilizar determinadas cuestiones? Yo creo que también. Y luego no es mi caso, porque yo creo que hay tejido juvenil suficiente sin que haya diputados que aborden el tema de juventud, pero luego yo ahora trabajo el tema de Telemadrid y hemos conseguido que una ex trabajadora esté en el Consejo de Administración. Bueno, yo creo que se van haciendo cositas. O sea, preferiría estar gobernando. Creo que cuando uno gobierna se enfrenta a muchísimos problemas, pero no es lo mismo enfrentarte a un problema y cambiarlo, o no cambiarlo, pero directamente, que simplemente hacer propuestas que depende ya más de las conversaciones. Y luego yo creo que hay una cuestión que luego también quienes hemos accedido a las instituciones, podemos plantear críticas o planteamientos que cuando se hacen desde fuera tienen igual validez, pero tienen menos reverberancia. Y yo creo que eso es importante. Muy bien. Y vamos acabando. Hemos hablado antes de que el 15M sigue presente, sea lo que fuera, y que lo vemos todos los días, pero ¿dónde estará el 15M dentro de 5 años? Pues a mí esto de la política ficción se me da bastante mal. Yo creo que dentro de 5 años va a depender mucho de lo que ocurra en estas elecciones, pero también del desarrollo de las siguientes elecciones, los recortes que vienen desde Europa y demás. Yo creo que seguirá habiendo iniciativas que beban del calor del 15M que existen a día de hoy y se mantendrán, otras irán mutando y aparecerán nuevas cuestiones, igual que la plataforma de afectados por la hipoteca. Además lo dije en la entrevista, me parecía como el mayor logro, ¿no? Que se habían combinado muchos elementos para dar luz a una cuestión que ahora digo, como no se le había ocurrido a nadie, empezar a poner sus cuerpos. Pues seguramente como haya nuevos dispositivos, que puede que jueguen en lo institucional, o que sea en el ámbito energético, o que en lo laboral consigamos que empiece a haber diferentes cositas que hagan que la gente que tiene curros de mierda pueda hacerse valer. Yo creo estar ahí. Y creo que también seguirá impregnando parte de la política institucional. Desde luego, espero que si yo o mis compañeros y compañeras dentro de 5 años siguen en las instituciones, lo tengan muy presente. Y luego seguirá impugnando incluso algunas certezas de esto que llaman la nueva política, que yo creo que hay que también cuestionarse el tema de la nueva política, y que yo no sé si es tan nueva o lo que es nueva y decente, porque ahora puede venir gente muy nueva que sigas defendiendo los proyectos de siempre, entonces dará igual que seas muy joven y muy nuevo. Entonces, bueno, pero yo sí que creo que dentro de 5 años, es decir, cuando cumplamos el 10º aniversario, yo espero que en Madrid haya un reconocimiento público al 15M, yo no sé si es una placa o es una plaza, pero que haya actos que lo reconozcan, y hablo de Madrid porque es donde vivo, pero que esto ocurrió en todo el país. Y yo creo que ya nadie podrá decir que... Ya no creo que lo diga nadie, ¿no? Pero ya con 10 años vista, creo que incluso quienes en su momento atacaron mucho al 15M dirán que están orgullosos de un movimiento de desobediencia civil pacífico que supo poner patas arriba todo un sistema político que estaba haciendo oídos sordos a la ciudadanía. Y yo eso lo firmo que ocurra, porque eso significará cuando el otro, no el adversario político, utiliza tu gramática, eso quiere decir que has avanzado mucho. Muy bien. Pues de aquí te emplazo a que volvamos a hablar en 2021 para los 10 años. Y nada, muchas gracias. ¿Tienes algo que agregar? Sí, claro, sí, por favor.
No, yo creo que hay una cosa que el 15M consigue y que algunas de las herramientas institucionales consiguen, pero que queda muchísimo por trabajar, y yo creo que es como una de las cosas fundamentales que debemos tener en la cabeza quienes ahora nos dedicamos a esto, que es el tema de la visibilidad de las mujeres que hacen política, tanto en lo institucional como en lo no. Y no solo estoy hablando de feminizar la política, que es ahora como creo que es como el titular que se utiliza, sino que los ejemplos más claros yo creo que son Mónica Oltra, Ada Colau, Manuela Carmena y Rita Maestre, pero que hay infinidad de concejalas, diputadas y gente que se lo ocurra en su barrio, que es importante no solo que tengan visibilidad, sino que los hombres aprendamos a dar un pasito para atrás, dejar espacio, que las tomas de decisiones no se hagan en horarios en los que, por desgracia, tradicionalmente las mujeres están ocupadas en otras cuestiones. Yo creo que esa sí que es la tarea pendiente, no de la nueva política, no del 15M, sino de la sociedad, que sepa incluir eso, que yo creo que es como en lo que deberíamos estar trabajando todos y todas. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias y hasta la próxima.